Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales, esperando de que sea de bendición, de ayuda y de edificación y de pues un despertar, porque estamos en tiempos muy difíciles y una de las cosas que podemos ver muy a menudo es el aumento de la violencia, especialmente aquí en Estados Unidos. Hablábamos en un video pasado de cómo se han multiplicado los tiroteos aquí en Estados Unidos, de tal forma de que ya no solamente son tiroteos entre pandillas o entre mafias o entre personas que normalmente sabemos que suceden por el mal ambiente en que viven, pero el mal pues ha llegado a las escuelas, a los hospitales, y hemos mencionado que incluso ha llegado hasta las iglesias. El Señor dijo, pues mi casa de oración será para todas las naciones. Y si una iglesia es casa de oración donde supuestamente va y se adora a Dios y se ora, tiene que ser uno de los lugares más seguros, porque pues el Señor dijo en una ocasión, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde está el Señor, dice que donde está su espíritu, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de toda opresión del enemigo, de todo engaño y de toda amenaza del enemigo. Entonces, por eso es que consideramos a través de todos estos siglos de que donde está la presencia de Dios o donde están 2 o 3 personas, una iglesia muy pequeña o grande, pues ahí está Dios, y se tiene que ser un lugar seguro y agradable. Pero vemos que eso se ha visto amenazado, especialmente aquí en Estados Unidos, porque ha sido tanto el mal y tanta la violencia lo que ha crecido, que básicamente ya no estamos seguros 100% en ningún lado. Que suceda de vez en cuando, siempre creo que ha sido así. Estamos en un mundo que no es perfecto, pero que suceda ya constantemente, pues eso sí nos tiene que preocupar. Y tenemos que regresar a Dios, todos aquellos, especialmente aquellos que se digan cristianos. Y pues creo que Dios quiere advertir esto a todo el mundo, sin importar de qué religión sean, porque muchas otras religiones se esconden a veces bajo el dilema de su religión, que ellos no son amenazados. Pero la verdad es que el mal ha crecido tanto de que cualquier persona, en las sinagogas judías también hemos visto que ha sucedido. En África se han reportado ya algunos casos de iglesias católicas donde han sido atacadas, y en otras partes del mundo, así que nadie está exento realmente. Tenemos que, de verdad, si queremos presumir o queremos servirle a Dios, pues tenemos que hacer las cosas como Dios dice, porque al igual que a nosotros, Él le advirtió al pueblo de Israel. Y voy a leer otra vez en el capítulo 7 de Jeremías, donde el Señor le habla a esta gente hace mucho tiempo, en el tiempo de Jeremías, que pues no eran muy diferentes que nosotros. Así les habla el Señor, y dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra del Señor todos los de Judá, los que entráis por estas puertas a adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré vivir en este lugar. No confíen en palabras engañosas diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, y si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, a la huérfana, a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de dioses ajenos para vuestra propia ruina, entonces los haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de dioses que no habían conocido. Y luego vienen y se presentan delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y dicen: ¿ya estamos a salvo? Para luego entonces continuar de nuevo haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que se llama por mi nombre en cueva de ladrones delante de ustedes. Ese aquí yo lo veo, dice el Señor. Ahora pues, vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre,
y vean lo que hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas cosas, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis. Los llamé, pero no respondieron. Haré con esta casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a ustedes y a vuestros padres, como hice en Silo, y los echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Entonces aquí el Señor le está hablando al pueblo de Judá hace mucho tiempo, en el tiempo del profeta Jeremías, que era una situación muy parecida en cuanto a la situación moral y espiritual. Dice que llegaban ellos a adorar al templo que había construido allá Salomón, y llegaban y se jactaban la boca, se llenaban de palabras vanas, creían que solamente porque llegaban al templo decían templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y ya el Señor aquí le está diciendo, y ustedes creen que están a salvo, se sienten a salvo, dice. Y luego cuando salen del templo regresan a seguir cometiendo sus abominaciones. Y aquí menciona a Dios, dice, seguir adulterando, fornicando, derramando sangre inocente, robando, mintiendo. Todo aquello que estaba al alcance de su mano, quebrantando la ley de Dios y pues haciendo todo tipo de abominación. Y luego al próximo domingo, digamos, al próximo sábado, que era cuando se reunían, el sábado que descansaban o cualquier otro día, a seguir en lo mismo. Era una rutina que entonces ya, así como cuando uno se convierte en una persona religiosa, que ya incluso la conciencia se le cauteriza a uno mata la conciencia, porque cuando uno no quiere cambiar, uno tiene que apagar su propia conciencia para que no le siga hablando. Hey, si uno miente, hey, mentiste, eso está mal, no mientas, robaste, eso está mal. Uno tiene que apagar la voz de la conciencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se convierte en una persona religiosa? Lo único que hace es calmar, apagar la voz de la conciencia para luego seguir haciendo los mismos pecados, las mismas abominaciones. Y el Señor aquí le habló claramente a esta gente de Judá, que enmendaran sus caminos, que arreglaran, que ordenaran sus caminos, porque de otra forma les iba a pasar lo mismo que les pasó en Silo. Silo era una ciudad allá donde en el tiempo de los jueces pasó una tragedia, porque había idolatría, y pues al último, en el tiempo de los jueces terminó habiendo una guerra civil, una confusión religiosa, y hubo allí entre unos sacerdotes y otras personas, y terminaron matándose allí entre todas las tribus, casi exterminan a una de las tribus de Israel. ¿Pero por qué? Porque la idolatría y todo eso pues no enmendaban sus caminos, querían vivir a su manera, querían servirle a Dios a su manera. Y uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que muchas veces no negamos a Dios, no decimos que no creemos en Dios, no decimos que Dios no existe y que Dios hizo todo lo que nos rodea y que por Él vivimos, pero tampoco le servimos como Él dice. Reconocer solamente que Dios existe, pero no servirle como Él dice, pues realmente no hay mucha diferencia. Tenemos que servirle, reconocer que Él vive, que Él existe, pues está bien. Pero aparte de eso, más importante es servirle como Él dice en su palabra. Y después en esa misma ciudad, en Silo, fue donde se dio aquella tragedia de Elí, el sacerdote Elí. En los primeros capítulos del primer libro de Samuel, dice de que había este sacerdote Elí que tenía unos hijos ahí, ya grandes, que eran sacerdotes también, eran hombres impíos. Y Dios le advirtió a este sacerdote Elí: por cuanto tú no los estorbaste, pues un día van a morir y te voy a echar a ti y a tu descendencia del sacerdocio. Dice que los hombres estos pues hacían los sacrificios, se comían la carne de los sacrificios, no respetaban a nadie ni a las mujeres, abusaban de las mujeres que llegaban ahí del pueblo. Y entonces vino un día que hubo una guerra entre ellos y los filisteos. Y aquí está lo curioso: estos hombres eran sacerdotes, salieron a la guerra con el resto del pueblo a pelear contra los filisteos. Entonces ellos no se negaban a servirle a Dios, estaban en el templo, atendían a los sacrificios, atendían a la gente, pero abusaban de las mujeres y abusaban de todo lo que podían. Y su papá, el sacerdote Elí, era un hombre viejo, dice, y pues nunca les llamó la atención, nunca les enseñó la gravedad de su situación si se rebelaban contra Dios, porque eran los sacerdotes.
cualquier persona ya rebelarse contra Dios ya es una tragedia muy grave. Ahora estos que eran sacerdotes era peor todavía porque tenían que servir de ejemplo al pueblo. Y muchas veces, así como decía el profeta, así como es el sacerdote, así es el pueblo también. O así como es el pueblo es porque así es el sacerdote también. Entonces estos fueron a la guerra, no se negaron a ir a la batalla, iban a las guerras también. Y también llevaban el arca del pacto, porque decían, pues ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Y fueron en esta ocasión contra los filisteos y perdieron. Estos hombres murieron y perdieron el arca, lo cual nos enseña de que por muy consagradas las cosas que Dios tiene en un templo, en una iglesia, un púlpito, lo que sea, no va a ser suficiente para detener el mal, porque ellos pensaron que llevando el arca del pacto, lo cual era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, pues no les sirvió de nada, porque los filisteos se las arrancaron, se las quitaron, y ellos, estos dos hombres, como Dios ya lo había dicho, perdieron sus vidas ahí por impíos. Eso es lo que les sucede a todas estas personas que no respetan a Dios, que abusan del servicio a Dios, de las personas que quieren acercarse a Dios, que lejos de llevarse una buena impresión de aquellos líderes que están viviendo así, se llevan una mala impresión, y por eso es que también hay un mundo tan incrédulo, en rebelión contra Dios, porque también ven mucha maldad en las iglesias. Y allí entonces el profeta por eso le dice al pueblo de Israel, Dios le dice al profeta, ve y párate a la puerta del templo, y a todos los que entran, adviérteles, diles que no se llenen la boca pensando de que porque están en el templo del Señor ya están todos seguros, sino que cambien sus caminos, que enmienden sus caminos, que ordenen sus caminos, porque si no, diles, voy a hacer lo mismo que hice en Silo. Y esa tragedia que estamos contando de ese sacerdote. Entonces, cuando le trajeron la noticia a este sacerdote, que ya estaba viejo, estaba sentado en su silla, viene un mensajero y le dice, mira, pues hubo una gran tragedia en el campo de batalla, Israel perdió contra los filisteos y pues a tus dos hijos los mataron, lo cual no le cayó de mucha sorpresa al sacerdote Elí, porque ya Dios se lo había advertido a través de Samuel. Samuel era todavía niño cuando Dios lo llamó, y a través de Samuel le dijo al sacerdote Elí, mira dile todo esto lo que le va a suceder a Elí y a sus hijos por su maldad. Los voy a echar del sacerdocio, los voy a sacar del sacerdocio por su iniquidad y toda su rebelión contra mí. Entonces parece que cuando le dicen que sus dos hijos mueren no le cae de mucho peso, pero cuando le dicen, y también el arca del pacto fue quitada, fue robada o secuestrada por los filisteos, cuando le dicen esto al sacerdote Elí, entonces eso sí le cae de mucho, un susto gravísimo, una desilusión muy grande, lo que haya sido, hace que se trastorne sus emociones y cae de espaldas y se desnuca, porque era un hombre pesado, dice la palabra de Dios. O sea que él entendió que perder a sus dos hijos por su pecado, pues él ya lo estaba esperando, ya estaba consciente de eso. Pero perder el arca del pacto con los filisteos, eso era otra historia, porque una de sus nueras también dice que al mismo tiempo que le estaban contando todo eso, ella estaba dando a luz, estaba teniendo un hijo. Y cuando le llega la noticia de que su esposo, uno de los hombres que habían muerto, uno de los hijos de Elí, era esposo de esta mujer, dice que pues le dijeron, tu esposo murió en la batalla y el arca del pacto, dice, fue llevada. Entonces fueron dos noticias muy duras cuando ella estaba dando a luz. Imagínense el peor momento de su vida para que le dieran estas dos noticias, su esposo muerto y el arca del pacto, lo cual era más sagrado para el pueblo de Israel, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, y cuando la gente de Israel vivía bien delante de Dios y tenían el arca, eran prácticamente invencibles. Así fue como ganaron la tierra prometida. Entonces, pues, es importante que veamos de que si no enmendamos nuestros caminos, lo mismo el Señor nos dice en nuestro tiempo, porque hoy en día a través del mundo, por lo menos en cuanto a si nos dirigimos a la gente que se autodomina cristiana, evangélica, o que son nacidos de nuevo sin importar de qué denominación,
ya sea que usted sea bautista, metodista, pentecostés, católico, lo que usted se denomine, estamos obligados a vivir bien delante de Dios, porque el apóstol, hemos mencionado que el apóstol San Pedro mencionó una de sus epístolas y dijo, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor, que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque si el justo con dificultad escapa, dice el apóstol San Pedro, dice, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será de aquellos que aunque sepan la palabra de Dios, pero no la respetan? Porque en las iglesias hay mucha gente así, constantemente, por lo menos cada domingo llegan a los templos, y aquí en Estados Unidos no, mucho más porque es un país donde hay libre expresión, libre religión, y la gente puede reunirse todas las veces que quiera sin ningún problema todavía. Pero de nada sirve que solamente lleguemos a oír la palabra de Dios, porque hemos dicho de que en una ocasión el Señor le habló a este profeta que se llama Ezequiel, y le dijo, tú eres como un cantante que canta bonito, por eso la gente de Israel le gusta escucharte, pero no les gusta vivir la palabra de Dios. Y ese es el problema que hay en muchas iglesias. Muchos predicadores están llenas sus iglesias de miles a veces de miembros, 2, 3 veces a la semana, aparte de todas las demás actividades que tienen. Salen por televisión, por todos los canales de internet y todo eso, y pues tienen mucha fama, pero vemos cómo este país se va desmoronando. Para que el mal haya llegado a esas balaceras a las mismas iglesias, significa que se está cumpliendo lo que el Señor le dijo allá a Jeremías. Diles que enmienden sus caminos, que cambien sus vidas, que dejen de adulterar, de robar, de matar, de derramar sangre inocente. Diles que no crean de que yo no me doy cuenta del estilo de sus vidas, que es doble vida la que viven. En la iglesia son una cosa porque ahí todo el mundo se porta bien, pero fuera de aquí son otra vida, otras personas totalmente diferentes, adulterando, mintiendo, dice. Entonces el Señor le dice lo mismo que le dijo a Jeremías, nos dice hoy en día, cambien sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios está interesado no solamente que los que están allí ya sean salvos. Hay muchísima gente que Dios todavía quiere alcanzar y por eso el Señor no ha venido todavía. Pero cuando el mundo ve tanto mal testimonio, dice, pues no hay ninguna diferencia entre las iglesias cristianas que están llenas de pecado y el mundo de afuera. Por eso hay mucha gente que está totalmente desilusionada porque no hay hacia dónde correr, especialmente en estos tiempos tan difíciles de tanta calamidad. El Señor dijo, mi casa será casa de oración para todas las generaciones, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, le dijo a los escribas y fariseos y a la gente de su tiempo hace 2000 años, porque se pusieron a usar el templo para vender comida, para vender animales, especialmente en el tiempo de los sacrificios. Hacían todo tipo de negocio allí. Le perdieron el respeto a la casa de Dios y por eso el Señor volcó sus puestos y los echó de ahí, los reprendió duramente y le dijo, no hagan de mi casa una cueva de ladrones, porque tiene que ser una casa de oración para todas las generaciones, el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay oración, que es lo que menos hay en las iglesias, un problema gravísimo por todas partes y no solamente Estados Unidos, y siempre ha sido así y parece que nadie reacciona. Yo veo cómo en las iglesias no les cuesta nada a la gente reunirse y que las iglesias se llenen, pero si les hablan de oración, vamos a orar, la gente no llega, no se presenta. Entonces es pura apariencia realmente, porque una persona que no está dispuesta a orar, a hablar con Dios, ¿cómo va a tener fuerzas para poder soportar la tentación y la vida difícil que este mundo trae diario? Por eso el Señor dijo, toma tu cruz diariamente y sígueme. Y sin oración, sin hablar con Dios, sin someternos a Dios diariamente, hablar aunque sea un tiempo, especialmente en este tiempo de tanta necesidad, donde cuando el apóstol le advirtió a Timoteo, como hemos mencionado, en los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En el primer libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, donde le menciona todo esto. Menciona muchos pecados allí, de todos los que menciona muchos pecados que tienen que ver con violencia, hombres intemperantes, crueles, traidores y mucho más, pero tiene muchos de estos
pecados que le menciona tienen que ver con mucha violencia. ¿Por qué? Porque exactamente lo que está diciendo el apóstol, tiempos peligrosos, se refiere al mismo espíritu que había en el Gadareno, cuando el Señor Jesucristo libertó a aquel hombre gadareno que tenía una legión de demonios. Esos tiempos están aquí, y solamente a través de la oración, y por eso el Señor dice, mi casa, primero que nada, tiene que ser una casa de oración. Y yo veo muchas iglesias, muchos pastores, que ellos son felices, enseñándole a la gente 45 una hora, 2 veces a la semana o una vez a la semana, como sea, y que la gente se vaya tranquila a su casa, pero por dentro van muertos porque no les invitan, no les insisten a que entiendan la necesidad tan grande de orar. Y luego entonces, pues, miren estas cosas, y estamos hablando de lo que ha sucedido, pues, en estos últimos acontecimientos, de estas balaceras que se han llegado hasta las iglesias. Vean lo que dice el Salmo 50 aquí. Voy a leer el Salmo 50 en los últimos, unos versos, pues, que son algo desagradables, porque a menos que uno ande bien delante de Dios, pero cualquier persona que no ande bien delante de Dios, pues esto pues no suena muy bonito, pero vea lo que escribió el salmista. En el Salmo 50 y verso 16 dice así: pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar por mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina, y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con los adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré todos tus delitos. Vean lo que dice el último verso. Entended ahora todos los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordenare bien su camino le mostraré mi salvación. Entonces aquí el Salmo 50, el Señor empieza hablando en estos últimos versos, dice, al impío Dios le llama la atención, le dice, ¿tú qué tienes que andar hablando de mi palabra? Si tú aborreces la disciplina, si tú aborreces la corrección. Hay mucha gente entonces que podemos estar cayendo en ese error, en ese tipo de estilo de vida, de que podemos decir que somos cristianos, pero realmente vivir como gente impía. Y el Señor dice, ¿para qué andas tomando mi palabra, mi pacto en tu boca y hablando que tú me conoces cuando realmente vives como los impíos? Porque cuando tu caminar, dice, tú sales de acuerdo con los adúlteros, dice, con los ladrones, te complaces cuando ves que hacen el mal, cuando alguien quebranta la ley, cuando alguien roba, cuando alguien mata. Y vea, en este país, como estamos hablando de Estados Unidos, hay muchísimas armas. Se cree que hoy en día hay más de 300 millones de armas en manos de civiles. Más de 300 millones. Y no sería ninguna sorpresa porque, por ejemplo, esas armas que se han usado para esos crímenes, para esas tragedias que se han cometido, pues básicamente algunos de estas personas que han hecho esto todavía están en el trance de la niñez a la adolescencia y tienen acceso a estas clases de cosas, pues entonces quiere decir que la situación es muy grave. Y vea entonces, luego el Señor viene acá y nos dice, si tú actúas como un impío, dice, ves el mal que está sucediendo en este país y en vez de ponerte a arrodillar a que te lamentes y hagas algo, vas y tienes y haces lo mismo, vas y aplaudes y todo eso en vez de que la gente se arrepienta y haga algo al respecto. Vean, y por qué muchas veces el gobierno y muchas otras personas que pueden hacer algo no lo hacen por el poder, por el dinero. El amor al dinero, en estas personas se cumple el amor al dinero, es la raíz de todos los males, no les importa quién vive o quién muere. Entonces nosotros no podemos sentirnos de la misma forma ni estar de acuerdo con nada de eso. Tenemos que venir y lamentarnos delante de Dios, porque una de las cosas por las cuales hemos mencionado que suceden muchas veces estas tragedias
es porque el egoísmo en nuestra vida está muy alto, tenemos muy egoístas. Si al vecino le pasa algo, decimos, bueno, mientras a mí no me suceda. Si el vecino se muere, bueno, mientras no me muera yo. Si el vecino le pasa un accidente, mientras no sea yo. Siempre puro egoísmo. Pero todas estas personas que han pasado por esto, ellos no pensaron que les iba a suceder. Ellos no estaban esperando, oh, ahora me toca a mí, yo soy el siguiente. No. Y por eso es que tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en los demás, venir a Dios y servirle y arrodillarnos y orar por esta nación, como le dijo al pueblo de Israel también en ocasión, porque después este pueblo que no le hizo caso a Jeremías en este capítulo 7 y hasta el capítulo 40 y tantos, es cuando viene la deportación de Babilonia y ya no hay nada absolutamente que hacer. Muchos murieron, muchos fueron deportados, perdieron sus casas, perdieron su trabajo, perdieron todo lo que tenían y se fueron a vivir una tierra extraña donde perdieron su identidad, muchos de ellos. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, hagan caso porque si no voy a hacer lo mismo que hice en Silo, lo que hice allá con el sacerdote Elí y sus hijos y cuando se perdió, cuando se secuestraron el arca, y se voy a dejar que la maldad venga y los alcance si ustedes no se arrepientan y se conforman solamente con ir a la iglesia o al templo y se jactan ahí diciendo que ya están en el templo, porque muchos de los templos, incluso cristianos, ¿qué es lo que pasa? Los usan para sus propósitos carnales. A los propósitos carnales hacen sus fiestas ahí mundanas, muchos que se autodenominan cristianos. Eso es terrible delante de Dios, porque el Señor dice, no hagan de mi casa una cueva de ladrones, porque si no voy a hacer lo mismo que en Silo, y después también dice, los voy a echar de mi presencia, así como eché toda la descendencia de Efraín, los eché de mi presencia. Se cree que esa tribu de Efraín fue dispersada por el mundo y se perdió, y perdió su identidad. Entonces, pues, pura desgracia, no van a saber quién es Dios, el diablo los va a engañar fácilmente y van a acabar mal. Y el Señor dice, si ustedes no se enmiendan sus caminos, no enderezan, y vean lo que leímos en el Salmo aquí, en lo último, dice el Señor, entiendan bien los que se olvidan de Dios. Los que se olvidan de Dios, dice, entiendan bien, no se olviden de mí, tómenme en cuenta, porque la tragedia puede ser muy grave. Dice, el que me honra, dice, el que me da acción de gracias, me honra. ¿Por qué el Señor dice aquí, el que me da acción de gracias me honra? Porque muchas veces solamente que nos vaya bien en todo, estamos agradecidos con Dios, si no, no. Si algo no, si de 10 cosas diarias que vivimos en la vida nos salen bien, pero nos sale una mal, ya con esa tenemos para renegar y no darle gracias a Dios. Y no, aquí el Señor por eso dice, y a veces es un sacrificio. Si uno no tiene salud, no es lo mismo darle las gracias a Dios cuando uno tiene salud a cuando uno está enfermo y decirle, gracias Señor, porque por lo menos puedo caminar, puedo ver, puedo oír. No, hay otras personas que no pueden ni respirar. Entonces a veces es un sacrificio darle gracias a Dios por la salud. Hay veces que no hay comida y es un sacrificio darle gracias a Dios por una tortilla dura, tiesa, un pedazo de pan duro que no sirve ahí, que no tengamos que comer. Hay mucha gente que vive así en el mundo. Eso es un sacrificio, darle gracias a Dios por la comida y así dependiendo de la situación de cada persona. Pero Dios espera que seamos agradecidos todo el tiempo, no solo cuando nos va bien en todo. ¿Qué chiste tiene el Señor? En una ocasión dijo, ¿qué mérito hay en que tú ames a los que te aman? Dice, los impíos, la gente mala, hasta el diablo hace eso. Dice, ¿qué mérito hay en que tengas paciencia con los que te tienen paciencia? ¿Qué mérito hay en que tú le des a los que te pueden dar de regreso? ¿Qué mérito hay en que le sirvas a Dios cuando todo está bien? Eso cualquiera lo puede hacer. Pero servirle a Dios cuando no todo está bien, cuando la gasolina está subiendo demasiado y no hay dinero para echar gasolina, cuando a veces no hay trabajo, cuando todo se va escaseando, entonces si le servimos a Dios, entonces es cuando demostramos de qué estamos hechos. Porque si solamente le servimos a Dios y le damos honor y gloria cuando todo está bien, eso cualquiera lo hace. Y por eso Job dijo, Dios dio y Dios quitó, aunque Dios permitió que el diablo quitara, no necesariamente Dios, pero de cualquier forma Job fue fiel.
Era fiel cuando tenía muchísimo y fue fiel cuando no tenía, cuando perdió todo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y el Señor dice, el que me sacrifica acción de gracias, me honra. Vea entonces, dice el Señor aquí, dice, entended los que se olvidan de Dios, porque mucha gente está olvidada totalmente de Dios a pesar de todo lo que está viendo, todo lo que, las tragedias que están sucediendo, y no podemos pasar por alto nada de lo que está sucediendo, porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros. Desafortunadamente, si vivimos en ese egoísmo de pensar y decir mientras a mí no me toque, porque con esa forma, con esa actitud tan mala delante de Dios, andar diciendo mientras a mí no me toque que el vecino se muera o incluso alguien de la familia, eso es muy malo delante de Dios, porque la próxima vez, si seguimos con esa actitud, pues podemos ser nosotros. Y además no necesariamente la muerte puede venir a través de armas ilícitas que andan en la calle ahí, de personajes criminales, no, de cualquier forma puede venir. Ahí está la pandemia, todavía la pandemia no se ha ido, todavía sigue causando estragos y todavía siguen previniendo que se cuide la gente en cuanto a eso, o sea que no ha pasado, todavía sigue reclamando gente, y después de esto vienen otras cosas y es cuento de nunca acabar, total de que no vamos a estar aquí para siempre, tenemos que vivir lo mejor delante de Dios. Así que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador si usted no lo conoce, y no conformarnos con llegar a la iglesia, porque llegar a la iglesia es también otra de las actitudes erróneas de que pues servirle a Dios cuando estamos en la iglesia allí como si todo eso cualquiera lo hace. Pero fuera de la iglesia, cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, cuando hay que llegar a la casa y lidiar con la familia y que muchas veces no están de acuerdo con lo que creemos, pero somos fieles a Dios, esa es otra cosa. Allí alguien ya puede decir que está en algo, pero si solamente le queremos servir a Dios cuando todo está bien y todas las cosas salen a nuestra manera, eso no tiene ningún sentido. Eso no es ser cristiano, eso es conformarse a ser religioso. El cristiano tiene que ser fiel día y noche en todas partes, en lo bueno y en lo malo, en el frío, en el calor, en todo. Así que hay que estar velando y no conformarnos como esa gente, ni conformarnos como el sacerdote Elí, que perdió a sus hijos por su maldad y nunca les estorbó. Y el Señor dice, enmienden sus caminos, ordenen sus vidas, sus caminos, dice, porque si no voy a permitir que sea lo mismo que en Silo, cuando vino aquella tragedia y hasta el arca se perdió. El Señor dice, tengan cuidado los que se olvidan de mí, porque no sea que los despedace. Así es como dice allí la Escritura. Así que hay que volvernos a Dios y perseverar y no conformarnos con este mundo. Acepte a Cristo como Señor y Salvador, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.